¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide, en la 1110. Nos acompañan dos amigos, dos sociólogos, con posiciones diferentes, lo cual es muy bueno de escuchar. Y me parece que, Marcos, vos querías contestar algo. No, comentar un poco, bueno, lo que comentaba recién Maristela. Me parece que sí, hay una gran preocupación, digamos, me parece que es muy atendible respecto de el ajuste que está en curso, digamos, ¿no? Que hay que llamarlo ajuste porque es un ajuste, digamos, ¿no? El gobierno disimulará, le pondrá transición, normalización, digamos, el nombre. Un eufemismo. Es un ajuste. Creo que lo está tratando de gestionar con cierto grado de heterodoxia, digamos, ¿no? Yo diría es bastante notable que sí, efectivamente han hecho correcciones muy fuertes en las tarifas, en algunos casos mortales, por lo menos para mí, mortales, pero no han bajado el gasto público, digamos, ¿no? Eso es lo que le demandan justamente los sectores más ortodoxos, ¿no? Uno lo escucha a Sturzenegger y dice, bueno, Sturzenegger quiere hacer un ajuste del gasto y no, claramente eso es una polémica dentro del gobierno. Así es. Donde por ahora me da la impresión de que están ganando los sectores más heterodoxos, que creen que un ajuste que demore la reducción del gasto, o que lo financie, o que reasigne gasto más que reducirlo, digamos, puede evitar que suba el desempleo, digamos, ¿no? Que es, me parece que el principal miedo que tiene el gobierno, que es un miedo bien fundado, porque en estos procesos se suele destruir empleo, digamos, ¿no? Porque la gente empieza a consumir menos y obviamente muchas empresas, como venden menos, echan gente, digamos. Ese es el problema y yo creo que hay que estar muy atento a eso y se verá si el gobierno logra salir con inversión a tiempo para evitar esa destrucción de empleo. Yo no tengo, digamos, la bola de cristal, así no digo estos tipos van a tener éxito. Me parece que eso es lo que están intentando. Si fracasan, ahí tal vez lo que gana va a ser la posición que está criticando Maristela. Ahí sí va a venir un ajuste más ortodoxo, ¿no? Porque si fracasan y la inflación sigue alta y además no vienen las inversiones, finalmente va a ganar la tesitura de el dólar tiene que estar aún más alto. A los empresarios hay que decirle la inflación va a bajar en serio y para eso hay que reducir el gasto ya, y entonces va a venir la tesitura dura en serio. ¿Qué es lo que se está pasando en Brasil, por ejemplo? Por ejemplo, se está practicando en Brasil, por ejemplo, se practicó en Argentina en el 2002. Digamos. Eso sí fue un ajuste ortodoxo, donde la meta era superávit fiscal ya, y el 3% de superávit, y si la desocupación llega al 20% no nos importa. Ese era un gobierno que se hacía llamar nacional y popular, era el gobierno de Dual, de Remelenikov, de Labaña, digamos, todos ellos hoy criticarían a Macri por ortodoxo, pero en realidad lo que hicieron fue mucho más ortodoxo que esto. Me parece que esta cuestión me parece importante destacarlas, porque en la discusión sobre economía en Argentina hay muchas cosas que están mezcladas. Yo creo que es cierto que tuvimos una política populista, pero yo diría que sobre todo tuvimos una política muy responsable, que yo no llamaría populista, llamaría berreta, mala. O sea, fue una mala política, porque hay populistas que son gente responsable, gente que sí cree que el gasto público es bueno sostenerlo, pero creen que hay que financiarlo razonablemente con impuestos. Me parece que en eso yo diría que Pratgay es un populista, digamos, ¿no? Pratgay cree que sí, él cree que el gasto social hay que enfocarlo a los sectores que lo necesitan, y me parece que el tarifazo está apuntado a eso. A mí me mataron, pero creo que está muy bien que me maten, porque yo recibí un subsidio que no me correspondía. Sí, sobre todo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Tiene que aumentar el gasto social, digamos, tiene que aumentar la asignación universal por hijo y tiene que financiarse la tarifa social. Me parece que eso fue una buena medida del gobierno. El tarifazo yo lo defiendo, aunque a mí me reventó, digamos. No, yo también defiendo el impuesto a las ganancias, solo que, como destaca Tomás Piketty, hay que ver y revisar las escalas cuando hay inflación. Sí, y además, bueno, las ganancias, es cierto que un montón de empresas no pagan impuesto a las ganancias. Esa es la otra cuestión esta de las retenciones. Yo creo que el impuesto a las retenciones, Maristela criticaba la baja, es probable que en la parte de minería tenga razón. Yo no conozco mucho el sector minero, pero
tendería a darle la razón a Maristela, que me parece que lo de las retenciones a las mineras probablemente se justificaba mantenerlo. Pero me parece que al sector agropecuario lo que hace es bajarle el precio a los productores y no es lo mismo que un impuesto a las ganancias. Y lo que hay que hacer es un buen impuesto a las ganancias que paguen los que realmente ganan plata. Que en el sector agropecuario son las grandes empresas exportadoras, los proveedores de insumos, y esos tipos pagan poco impuesto a las ganancias. Y los chacareros reciben el grueso de la carga fiscal, porque es fácil cobrar retenciones. Es mucho más difícil hacer las cuentas y a que las empresas no evadan, ¿no? Sí, Maristela. Sí, yo creo que efectivamente el impuesto a las ganancias está absolutamente distorsionado y que eso no se ha corregido en absoluto, pero que hay que pensar también en otros impuestos, impuestos que toquen la riqueza como tal, desde el impuesto a la herencia, el impuesto a la renta financiera. Fíjate que el impuesto a la herencia acá en la ciudad de Buenos Aires lo sacó Martínez de Oz. Sí, claro, para poder cobrar efectivamente esa herencia. Claro. Pero en realidad lo que sucedió con los gobiernos progresistas, que creo yo tomaron una deriva populista, es que no tocaron a los sectores de poder. No tocaron a los sectores de poder y aprovecharon también la gran ola, con el precio, el boom tan alto del precio de los commodities. Nunca tuvieron tanto dinero como durante ese periodo, que duró más o menos 10 o 12 años. Y hicieron efectivamente gasto social que implicó una reducción importante de la pobreza, porque hay que decirlo eso. Fue importante, pero también sabemos que sus resultados son más bien volátiles desde el momento en el cual, por ejemplo, en Argentina, a partir de 2007, hay un incremento importante de la inflación, que se lleva puesto todas esas mejoras que se habían logrado a lo largo de 4 años. Pues digo, hay que mirar en ese sentido o tener una visión más de conjunto y mirar los procesos. Lo que yo veo con respecto al gobierno actual es que esta política tan acelerada, digamos, tan rápida de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, ha vuelto a resurgir o hacer visible ese temor al retroceso social y ese temor al desempleo que fue el gran trauma social en los años 90, ¿no? Si en los años 90, si hay algo que de alguna manera disciplinó por un lado a los actores sociales y los aterrorizó por el otro, fue el fantasma del desempleo, con esas altas tasas. Y bueno, eso nuevamente, digamos, está entrando y digamos, está en todo caso interpelando a la gente y pensando que efectivamente podemos ir en esa dirección. Y eso no es algo que esté claro, efectivamente. Yo también estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Marco. Yo con algunas, sí. No sabemos efectivamente hacia dónde va el gobierno, si efectivamente conseguirá tener el éxito económico que promete a partir del segundo semestre. Yo tiendo a pensar más bien en sentido más escéptico, ¿no? Lo cual daría a un escenario a todas luces, insisto ahí, sí, más preocupante en términos de peligro de estallido social. Tenemos una sociedad muy movilizada en Argentina, muy empoderada, pese a que muy estos primeros igualitarista, meses. Exacto, de alguna manera, ¿no? Ese imaginario igualitarista creo que sigue estando, digamos, con sus idas y vueltas. Hay épocas en las cuales la gente se sentía menos empoderada, pero en los últimos años ha habido también el desarrollo de un lenguaje de derechos importante en esta línea. Entonces las exigencias y los reclamos de la sociedad van a ir en esa dirección, sin duda. En este escenario que están pintando, uno tendría a pensar que es un buen territorio o un buen abono para la construcción de una fuerza de centro-izquierda, ¿no? O las banderas, digamos, de centro-izquierda que irían en línea con estos reclamos. ¿Por qué le costó tanto o le cuesta tanto a la Argentina en los últimos años una construcción de un polo de centro-izquierda? Marcos. Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Uno es que el kirchnerismo fue una versión de izquierda. Hay toda una discusión ahí sobre si simuló ser de izquierda. Yo creo que fue de izquierda como fue el chavismo, digamos, ¿no? Uno diría, para mí, en mi opinión, una muy mala izquierda, ¿no? Una versión muy mala, pero bien de izquierda, ¿no? Que demuestra que las ideas de izquierda pueden ser bien intencionadas, pero pueden usarse muy mal, ¿no? Y hay que hacerse cargo de eso. Y la sociedad le reprocha a toda la izquierda ese uso, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido
el argumento de la centroizquierda no kirchnerista de eso era falso, no convenció, ¿no? Que es el argumento de Margarita Stolbizer en la campaña del año pasado, digamos, ¿no? Decir, bueno, eso no fue falso. En todo caso, hay que hacerse cargo de que las ideas intervencionistas, distribucionistas y paternalistas sobre la economía a veces no funcionan, digamos, ¿no? Que pueden ser deformadas fácilmente. Bueno, si se prestan para esa deformación, hay un problema en esas ideas, digamos, ¿no? Me parece que ese es un factor. El otro factor es que el peronismo está ocupando esa demanda de contengamos el ajuste para cuidar a los sectores más desfavorecidos, como siempre ha hecho, ¿no? El peronismo es más convincente en ese discurso de lo que es la izquierda. Por lo menos se espera de él. Sí, se espera que proteja a esos sectores, y esos sectores confían en ese peronismo, a pesar de que, digamos, a lo largo de los años, uno diría, la respuesta peronista nos condena a seguir siendo pobres y que nuestros hijos y nietos van a seguir siendo pobres. O sea que uno diría, bueno, la historia en algún momento va a leccionar. Por ahora los sectores populares me parece que siguen confiando en el peronismo, porque bueno, es la oferta política que tienen más cerca, ¿no? Ni la izquierda más dura, digamos, trotskista, socialista, ni la centroizquierda han logrado penetrar en esos sectores, ¿no? En el sindicalismo hay sí un crecimiento de la izquierda, pero me parece que es acotado, ¿no? Y creo que eso marca un poco la situación de estabilidad política del país. Yo creo que ahí es cierto que va a crecer la protesta, pero me parece que todo depende de las estrategias políticas del peronismo. Y yo lo que veo en el caso del peronismo es que están tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, hacerle pagar a Macri todo el costo político por el ajuste. Y en segundo lugar, dejar que Macri haga el ajuste para que ellos puedan después heredar un país más ordenado. Ellos saben que esto es un caos. Y por lo tanto no es que quieren frenar a Macri. Tal vez, digamos, algún sector del kirchnerismo duro quiera frenarlo, pero la verdad yo creo que los peronistas saben perfectamente que si Macri hace el trabajo sucio, ellos después van a venir como grandes caballeros de la distribución a generar nuevos desequilibrios. Es el típico comportamiento irresponsable del peronismo, que la verdad que hasta aquí les ha funcionado bien. Sí. Bueno, estamos en el país del peronismo infinito, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, yo creo que... ¿Cómo es eso? A ver. No, yo creo que en primer lugar que efectivamente el kirchnerismo ocupó el lugar de la centroizquierda, no de la izquierda, pero sí de la centroizquierda, y que porque además, inclusive a nivel regional, ¿no? Ocupó el lugar del progresismo, más que el de la izquierda, y que la oposición no pudo, frente a los éxitos también del kirchnerismo, los primeros éxitos de su gobierno, construir un discurso de centroizquierda creíble. En eso coincido con Marco, pero al mismo tiempo creo que se abrieron brechas de oportunidad para construir políticamente una propuesta de centroizquierda que se desaprovecharon, ¿no? En el 2009, pienso, cuando perdió la mayoría parlamentaria el peronismo, hubo ahí una apertura, estuvo Proyecto Sur, estuvo Sabatella antes de que fuera absorbido por el propio kirchnerismo. Luego estuvo el caso del Partido Socialista con Wiener, UNEN, etcétera, que no fueron capaces de confrontar con la centroizquierda y que más aún se fueron corriendo a la centroderecha también. Digamos, eso hay que reconocerlo. La sociedad argentina no fue la que se derechizó, fue la oferta política la que se fue derechizando y derivó en ese balotaje, podríamos decir, increíble, ¿no? Entre dos candidatos que más o menos presentaban el mismo modelo, ¿no? Pero en el camino me parece que hay que señalar que los resultados de las elecciones de 2011 claro, nos pusieron en una situación donde tornó mucho más difícil armar una oposición, porque cuando vos tenés es que la muerte de Kirchner cambió claro, efectivamente el panorama. Cuando vos tenés 54% de los votos para uno y 17% para el que le sigue, y es casi sobrehumano pedirle una oposición que se construya ahí, ¿no? Y pero ese 17% inclusive se dilapidó completamente. Tal vez por su propia debilidad intrínseca. Y también creo, lo hablábamos antes, por la cuestión de los personalismos, ¿no? Es decir, yo no he visto en las centros izquierdas de los últimos 10, 15 años una estrategia de construcción política desde abajo. Lo que he visto es competencia de liderazgo, ¿no? Que en ese caso siempre se dirime de la manera más mezquina.
Pero sin duda en 2011 hubo un punto de inflexión importante con la muerte de Kirchner, que masivamente generó también una nueva militancia, no se olviden de eso, o sea, tantos jóvenes que salieron a la calle, que se encontraron, se identificaron con el modelo kirchnerista, que cambió la faz del kirchnerismo inclusive, es decir, lo que se convierte el kirchnerismo en los últimos 4 años es algo diferente de lo anterior, creo yo. Pero bueno, uno dirá eso es parte del pasado. Yo creo que no, porque hay parte de esa cultura política, ¿no?, que hoy está muy claramente los pasados siempre, todavía. los presentes son continuación Claro. del pasado, no es tajadas como una sandía. Claro, pero hay mucho de esa cultura política. Por ejemplo, algo que a mí también me preocupa, más allá de los 3 tópicos que mencioné al principio, es que vivimos en una Argentina con una fuerte polarización política, ¿no? Con esquemas binarios que lo que hacen es reducir la complejidad, pero también simplificarla. Exacto. Y mostrar como si hubiera solamente 2 polos de oposición, invisibilizar otros temas importantes para la agenda política y pública, y que creo que lejos de haberse debilitado, siguen permaneciendo hoy en el marco del nuevo gobierno, porque al nuevo gobierno le conviene también fortalecer esa polarización que coloca al kirchnerismo también como el gran malo de la película, ¿no? No. Que sí, Marco, sí. Sí, no, yo con esto último estoy de acuerdo con Maristela. Creo que al gobierno de Macri le conviene polarizar, ¿no? No, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que la sociedad esté polarizada o que la política en general esté polarizada. Me parece que hay sí polarización cultural, porque es la gente que más se escucha, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, sí, el kirchnerismo parece sobrevivir ahí, ¿no? Porque dice, está todo el tiempo la voz de un Paenza diciendo esto es horrible y Cristina era maravillosa. Pero la verdad que esa polarización cultural, por un lado, siempre existió, ¿no? Me parece que la Argentina siempre tuvo así élites culturales muy, muy virulentas en sus discusiones, en sus choques. Y por otro lado, me parece que no penetra demasiado en los actores políticos concretos, ¿no? Uno ve el sindicalismo, y el sindicalismo es el triunfo de la moderación. Ahí están todos, sí, patalean, qué sé yo, pero después se sientan, negocian, arreglan, y ahí es donde el gobierno teje, digamos, ¿no? O sea, yo veo, sí, ellos cuando hablan contra Cristina, dicen, la ley antidespidos es kirchnerismo puro, pero después van y negocian con Moyano, no me hagas paro si yo veto la ley, y arreglan por cuestiones bastante pedestres, y uno podría decir eso también es bastante opaco, pero modera los la conflictos, política, ¿no? Suele ser opaca. Sí, es cierto. Uno desearía que no sea así, digamos, ¿no? Claro. Que haya un Consejo Económico y Social donde negocien más abiertamente, ¿no? Que arreglen por las obras sociales, digamos. Pero la verdad es que me parece que hoy por hoy yo diría que la moderación le rinde a los propios peronistas, que juegan también un poco a esto. Polarizamos con Macri es el ajustador, nosotros nos preocupamos por los sectores bajos, pero por otro lado saben que tienen que despegarse del kirchnerismo, quieren llevarse bien con los empresarios, quieren convencer a los empresarios de que ellos lo harían mejor, y son también cultores de la moderación, ¿no? Aunque patalean en público. Y en este mapa, ¿cómo observan la figura, el rol que está cumpliendo el Papa Francisco? Pues una columna reciente cuando Francisco hizo una suerte de comparación de la situación de Argentina con Venezuela, dijiste un papa adepto a las opciones populistas, su afecto por las opciones populistas. ¿Cómo lo podés Bueno, hemos desarrollar? descubierto que el Papa Francisco, más allá de sus diferencias con el kirchnerismo, que las tenía en muchos casos, creo que por su conservadurismo, ¿no? Porque estaba en contra del aborto, de la fertilización Matrimonio asistida, del igualitario. control. Ese tipo de cosas buenas del kirchnerismo eran las que irritaban a Bergoglio. Hemos descubierto que con otras versiones del populismo, otras cuestiones más anticapitalistas, estaba bastante de acuerdo con ese populismo radicalizado, ¿no? Me parece que Bergoglio le ha dado un cariz bien anticapitalista al rol de la Iglesia, y también un intento, digamos, de reevangelizar, intervenir en la política,
para que la iglesia no se convierta del todo en una ONG universal, digamos, ¿no? O sea, Así es. quiere ser una institución que disputa con los estados y le dice, por ejemplo, como yo escuché el Como otro fue día, antes. le dice a los funcionarios, si ustedes son católicos, no casen a los matrimonios gays, ¿no? Está tratando de desafiar a los estados quién tiene la soberanía. O sea, es una cosa que yo creo que la iglesia no hacía desde hace muchos años, digamos, ¿no? Me parece que realmente es un reaccionario, ¿no? Es un reaccionario contra la modernidad, no solamente contra el capitalismo. Y bueno. Sí, María Estela. Sí, bueno, yo creo en principio que la figura del Papa Francisco, es decir, de Bergoglio, está sobredimensionada. Su rol político está sobredimensionado. Cuando uno va a Europa, todo el tiempo me preguntan, y la verdad digo, yo no creo que juegue un rol importante, aunque en lo simbólico, acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, etcétera, pueda jugar un rol importante. Por el resto es cierto que es representante de una iglesia en crisis, una gran crisis, no solo porque otras iglesias han avanzado, por ejemplo, en el territorio latinoamericano y tienen inclusive muchas. representación Las política. pentecostales Los pentecostales y la tienen evangélica. representación política Sí. en Brasil y han Directamente. avanzado enormemente en países como Bolivia, en fin. Entonces está eso, están los hechos también de pedofilia, más que atraviesa a la Iglesia Católica y que la coloca en un lugar de exposición, el cual todavía, más allá de las condenas que ha habido de parte del papado, no está muy claro hacia dónde se orienta. Pero por otro lado, digo, es cierto, en términos políticos, es un papa progresista, con una veta fuertemente peronista, que ve este fin de ciclo en América Latina. Ese fin de ciclo y el giro a la derecha. Está observando eso y en ese sentido acordamos. Yo acuerdo con esa lectura, porque efectivamente Argentina ha sido como Se me una dieron ilustración vuelta. pionera de ese giro a la derecha. Y más allá del balance que podamos hacer, ciertamente bastante negativo, de la gestión de Maduro y el chavismo, va a haber un giro a la derecha, muy probablemente, después de un revocatorio, y lo hemos visto ahora con el impeachment también en Brasil. Y claro. Y la verdad que por más crítica que yo he sido de los gobiernos progresistas en sus distintas versiones, el giro a la derecha me parece también, digo, otro de los temas preocupantes en América Bueno, Latina. lo que anunciaba casi al comienzo Marcos, que decía, si acaba mal, va a ser más a la derecha. Lo vimos en Brasil, lo vemos... Sí, lo bueno, vamos yo a ver diría, en sí, es Venezuela. cierto, yo no soy de los que creen, como Durán Barba, que este es un gobierno de izquierda, que dice Macri es más de izquierda que Ay, no. Cristina. Esa es una forma ridícula de decirlo, además después dice que la izquierda no existe, digamos, es un enredo. Eso. Sí, un poco Me parece que, grotesco, Durán digamos, Barba. si uno ubica este gobierno, incluso en la mejor lectura posible como desarrollista, uno diría, bueno, está tratando de hacer, sí, que aumente la inversión y eso es favorecer a los empresarios hasta cierto punto, y yo digo, en eso estoy de acuerdo con María, es más de derecha que Cristina. Ahora, ¿es más reaccionario? Yo creo que no, es más modernizador que Cristina, porque lo reaccionario es el prebendarismo populista tradicional que con un discurso anticapitalista que comparte Bergoglio, quiere mantener a estos países en el atraso total. Entonces yo creo que Bergoglio es un reaccionario porque está en contra de la modernización y su discurso anticapitalista es profundamente conservador. Entonces sí, hay una forma de sintonizar desde la izquierda con Bergoglio, sí. No me parece una buena idea hacerlo. No, la verdad que digo, yo no voy a salir a defender al Papa Francisco, digamos, en todo caso, hago un diagnóstico en el cual podemos coincidir respecto hacia dónde se orienta la política latinoamericana, que en términos regionales, digamos, hubo un cambio de época en el año 2000, pero estamos asistiendo a un fin de ciclo y es interesante hacer ese balance. Y lo que viene no es mejor. Claramente implican un empeoramiento. Y yo la verdad que, más allá de criticar el capitalismo prebendario que desarrolló el kirchnerismo, no tengo duda de que el macrismo va a hacer lo propio, va a hacer sus grandes negocios como lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, con el grupo IRSA, Nestein y todo lo demás, con sus grandes amigos empresarios, en esta confusión entre lo público y lo privado que hay también con su CEO, ¿no? Al mando de los ministerios. Entonces, la verdad es que decir que este gobierno va a modernizar, yo diría, le pondría muchas comillas, porque creo que efectivamente va en la dirección de la consolidación de una nueva comunidad de negocios. El kirchnerismo creó una comunidad de negocios, va a crear otra comunidad de negocios y donde además los intereses de las empresas aparecen más abiertamente
expresados. Claro, ¿vos en qué sentido decías modernizar, Estamos Marcos? terminando el Sí. tiempo, así que Marcos... En 2 segundos. Sí. Sí, no, yo creo que es un riesgo que efectivamente tengamos otro prebendarismo, ¿no? Un prebendarismo de otro tipo de negocios. Me parece que sean CEOs de empresas no necesariamente los inhabilita como funcionarios públicos. Es un riesgo porque tienen muchos intereses colusivos y ahí puede haber sin duda opacidad y tráfico de influencia y particularismo en los premios que se dan a las empresas, y eso es un riesgo desde el que este gobierno se tiene que cuidar mucho. No me parece que sean inconscientes de ese problema, y sí me parece que están haciendo un esfuerzo por generar reglas generales para un capitalismo un poquito más abierto, que como todo capitalismo tiene problemas de injusticia, problemas de exclusión, problemas de todo tipo, digamos, ¿no? Ahora, las alternativas las conocemos, digamos, ¿no? Me parece que yo llamaría eso modernización. Si funciona, de todos modos, sí, Argentina va a tener problemas de desigualdad, va a seguir teniéndolas, y va a necesitar un Estado más eficiente. Me parece que ahí es donde la izquierda argentina tendría que trabajar más, y no tanto en oponerse a las reformas que son modernizadoras. Esas es como yo lo veo las cosas. Se nos acabó el tiempo. Estuvimos con María Estela Svampa y con Marcos Novaro, Pablo Marmorato y yo. Y les agradecemos a ustedes que nos hayan escuchado. Los esperamos el próximo domingo en este programa. Se llama ¿Por qué? Yo soy Graciela Fernández Meijide.